empezar. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Sí, muy bien. Yo empiezo siempre las entrevistas preguntando lo mismo. Sí. Es ¿por qué haces cine? No sé exactamente, porque he empezado por poesía, escritura, y muy joven, y después fue la insurrección punk en 77. En este tiempo he hecho una revista que se llamaba C, y un primer grupo, DDP, de la Destrucción Pura, y después MKB, Facción Provisoire, mi segunda banda. Y cuando fue 23 no sabía qué hacer, no futuro entre poesía y noise and roll. He pasado el concurso del IDEC, la escuela francesa, y porque estaba fanático de James Bond y de Eisenstein. Vaya mezcla, ¿eh? Sí, sí. O de Fritz Lang, etc. Sí, o también de Borg, Godard. Y he descubierto cine realmente. En la escuela he descubierto que faltaba una bobina, una cinta, ¿no? de celuloide, y una cámara para hacer una película. Has tenido una banda de música, escribes libros, haces películas. ¿Sí? Todo forma parte de una pulsión artística que no puedes parar. Sí, no sé por qué no escribo, no hago todo en el mismo tiempo, pero como no soy un director de cine de establishment, ¿cómo se dice? Establecido. Convencional. Sí, sí, tengo 5, 7, 9 años entre cada película, largometraje, y necesito de escribir o de hacer música. Y también creo que es una suerte, porque así escape del monotismo del cine francés, por ejemplo. ¿Y por qué te surge un libro o una película? ¿Sí? ¿Cuándo decides que eso va a ser una película o un libro? Es diferente como intensidad. No sé exactamente por qué escribo un poco siempre, pero la escritura de cada guión es diferente, fue diferente para mí. Porque esta película, no sabía si podía estar la última película, porque tenía un poco de dinero para escribir. Como tenía una pasión para los narrativos, las novelas marítimas, es más una autoressource. ¿Sí? Como que se retroalimenta. Sí. Sí, sí, exactamente, porque en todas mis películas hay un barco fantasma o una valla secreta. Esta vez voy a hacer una película de barco y sabía que estaba muy difícil logísticamente, porque es una economía mundializada, es el mismo precio de barcos en Rotterdam, en Lisboa o en Le Havre. También he tratado de utilizar una economía narrativa, y es más los diálogos son más directos, que en otras películas, o hay voix off, etcétera. Voices off. Voces en off. Sí, es diferente. Porque también esta película también es entre film noir, película de aventuras marítimas y ciencia ficción. Pero, sí, un poco al inverso, porque ciencia ficción son barcos en el vacío negro sideral, sí. Y el barco ponemos sobre el océano. Hay toda una lectura política en la película. Sí, creo que sí. Porque Nowhere Land, sin desvelar qué es, podríamos pensar en
en los desechos de esta sociedad, en dónde van a parar los desechos de esta sociedad. También hay el personaje de Pascal Grégory habla mucho de la revolución, de la ineficacia de la revolución, de ese desierto político en el que la gente ha perdido los ideales o ya no cree en nada. A mí todo eso de la película me interesa mucho porque dentro de toda la textura y la mezcla que tiene la película, que va, para mí, recorre casi todo el siglo XX, porque hay momentos de cine mudo, momentos del cine francés de entreguerras, de Prévert, de Carnet. Hay cine de terror y ciencia ficción de los años 50 y 60 estadounidense. Hay, no sé, o sea, muchas vanguardias, surrealismo. O sea, hay una mezcla total. O sea, la película parece de ahora, pero es completamente atemporal. Hay vestuario de muchas zonas diferentes, ¿no? Desde la ropa, desde los vestidos. O sea, dices, hostia, aparece un Mercedes, pero este tío parece que va vestido de los años 20 o 30. O sea, toda esa textura y la lectura política está muy bien conseguida. Sí, muchas gracias. Me encanta de entender sí, creo que es una película sobre la derealización general de este tiempo, y todos los almas son perdidos, todas mis películas son un poco como libros de los muertos, un poco como se dice en el sentido de los libros de indios de Medio y Suramérica, que han mucho inspirado William Burroughs. Que son un poco como manual de instrucción para viaje en el tiempo. Y también son libros de imagen. Por ejemplo, los mayas libros. Me parece interesante con el cine, porque me parece que el cine es como una expresión de milagro, porque es un poco antiguo, la antigüedad. Me parece movilizar creencias como Zaratustra, Mazda, los dioses de la luz. Sí, como algo divino, ¿no? Sí. De hecho, la película también tiene muchos momentos que piensas que estén soñando, o lo que se produce es como un sueño, como algo, no sé, abstracto, ¿no? Sí, me parece que es más importante de rêver l'histoire, una película. ¿Soñar la historia? Soñar la historia, más que contar la historia. Y es interesante porque me gusta mucho Delacroix, el pintor, y particularmente su diario, que es realmente apasionante. Y dice que, de su punto de vista, él es un fanático de literatura, de poesía. Es muy interesante porque escribe pasajes enteros de literatura. El diario es realmente interesante. Y dice, me parece que la pintura es más de valor que literatura, porque literatura es un poco reductiva a historias. Y la pintura no es... La pintura fue lo primero, ¿no? Sí. Creo el primero de los bellas artes es poesía. La poesía. Y después pintor, un poco pintor y música, canción, tú sabes. Y también creo que es completamente estúpido porque el cine se necesita de filmar así en las 60s, 70s, 80s. Qué tontería para un escritor. Un escritor no puede robar el siglo de oro, el 18, medio edad, Moyen Age. Sí, Edad Media. Edad Media, etcétera. Y mezclar con William Burroughs, o Joyce, o Céline, no sé. Mi generación creo fue una gran descubrimiento de la revelación del cine mudo, pero en su no solamente ver a Eisenstein como religieusement,
religiosamente, è mudo, però reinterpretar, perché quando puoi vedere una pellicola muda con musica è incredibile come potenza. En 80 minutos es como una serie de 6 horas hoy. Es un precipite y también una narración por réseau. ¿Cómo dice réseau? Por redes. Y la invención es no solamente una narración secuencial y linearia que de como en teatro y literatura del siglo pasado, del siglo XVIII, XIX. Y creo que el cine ha provocado la renovación, la revolución de todos los medios de expresión, como literatura, y la literatura ha preguntado, preguntado, No, respuesta. La respuesta a la literatura fue muy poderosa, como Joyce, T.S. Eliot, Louis Ferdinand Céline, Antonin Artaud, William Burroughs, etc. Voilà. No sé. ¿Cómo fue tu trabajo con Simón Roca, el director de fotografía? Porque la fotografía a veces está muy sobreexpuesta, ¿Sí? Otras está más... Casi siempre la película es de noche. Sí. O está en lugares muy oscuros, donde hay mucho contraste. Sí. A mí me ha recordado, aquí ha habido en España un director de fotografía, Luis Cuadrado, que era muy interesante cuando hacía esas sobreexposiciones y esos contrastes en las películas. Sí, pero el idioma del blanco y negro es diferente del color realmente. Sí. Es porque me gusta mucho un director artista americano que se llama Peter Hutton, que se murió poco tiempo. Y había una película que se llama Atzi, es películas mudas, en 16, pero es muy interesante sobre la vida de los barcos. La vida de los barcos, la invención del barco en Corea del Sur, hasta el final. Hasta el final. En el cementerio en Sri Lanka. Sí, esta película para mí es magnífica y es exactamente la diferencia de idioma entre blanco y negro y color. Porque he hecho 7 u 8 películas en blanco y negro con diferentes y cada vez con diferentes directores de foto. Porque, por ejemplo, Los Trésors de Zilchen fue la primera película de Darius Khondji, después Darmageddon, que fue con un ruso de Vladivostok. Me gusta también porque es el idioma internacional del cine. Totalmente. El cuadro. Y para esta película, como teníamos solamente 36 días, es un poco huis clos, ¿se dice? Huis clos. Oui, huis clos. Hay diferentes huis clos. Barcos, sí, hemos rodado sobre diferentes barcos, porque hay una gran parte que es huis clos en el barco o en la gran casa del principio. Y también tengo una pasión para Jacques Tourneur. Sí. Jacques Tourneur, que es un francés, pero es un director americano, de películas, de film noir, de film fantástico, y tenía un genio en la economía de medios, la economía de medios de luz, y sus entrevistas son muy interesantes. Y hemos de hecho he dicho a Simón, tú sabes, vamos a tratar de utilizar los principios, Sí. Los principios de Tourneur. Por ejemplo, dice, en Francia, porque es como un paisano, muy concreto, y dice, ha volvido a Francia para morir, y ha pasado sus últimos años en Bergerac,
y había jóvenes de Bordeaux, oh, hay Jacques Tourneur en Bergerac. Fueron a hacer una entrevista 4 meses antes de su muerte, pero este pequeño DVD es por la televisión regional de Bordeaux en ese tiempo, 67, y es muy, muy interesante. Y dice, oh, no comprendo. Cuando miro la televisión francesa, es como un salón, es estúpido. Y dice que por ejemplo, si estamos en la sombra, entonces sabes, es con un estúpido de iluminar, y en el Louvre también los directores de foto iluminan, y para decir que son en la sombra, y puedes leer, etc. Sí, es muy interesante. Dice que en primero vas a hacer repetición de los actores y después los medios de luz van a venir con y también fue muy traumatizado por el cine ruso de los 20, 30, o alemán, pero también el cine negro americano de los 40 y 60, y son medios expresionistas de luz, porque son bajos presupuestos, y eso es el cuadro, la luz, etc. La elección de los actores, porque el protagonista tiene una personalidad, o sea, es magnético. ¿Sí? O sea, tú acabas empatizando con él, cuando la película en cierta manera no pretende eso, pero tú acabas entendiéndolo a él, ¿no? Y moviéndose en ese lugar de fantasmas casi, porque parece que todos están, nada más entrar en el barco le dice, bienvenidos al infierno, ¿no? Sí. O sea, parece que todos es un barco de zombies en los que van a morir todos, ¿no? Y él se resiste un poco a eso, ¿no? Sí, sí, c'est ça. Il a dit que le personnage de Magloire, il a beaucoup de personnalité, et que comment tu as fait pour le choix des acteurs, et que il rentre comme dans cette bateau, Oui. on est un bateau à zombies, et que Magloire c'est le seul qui va essayer de trouver une fuite et de Sí, sí. sagesse. Sí. El primer actor que he elegido es Pascal Grégory, adoro su dicción, y es un actor del tiempo de Romer, etc. No es tan viejo, y después ha hecho teatro con Chéreau, etc. Y fue inmediatamente a decir, y después he pasado 3 años para completar el presupuesto, fue difícil, porque hay un problema, ahora aplican una, ¿cómo se dice? Una paridad, una ley de paridad entre dinero público y dinero privado. Pero cuando tienes solamente un poco del centro del cine o de una región, o la franco-portuguesa, o todo es dinero público. Sí. Y si no tienes dinero de cine o de bancos, y los bancos gustan los presupuestos poderosos para ganar mucho dinero. Y también fue un gastet terrible. Y después se ha encontrado por mí, por un amigo director de arte, y eso fue lentamente, y toda una nueva generación de actores gustaban mis películas, y, han venido como Paul-Ami, como Gaspard Ulliel, como Damien Bonnard, y por generosidad e interés para la película, y solidaridad. Y después hemos preparado un poco, pero creo que una película es el producto de su historia,
porque Sí, estamos sí. en un barco, Sí. realmente, y había Sí. tensiones, y también es el facto de hacer las películas en 35, porque no tenemos gran medios, también hay una economía difícil, y hay una disciplina orgánica, si puede decir, porque de rodar como los europeos de todos los tiempos, no tenían todos los autores que se ven, Bergman o Godard, los franceses, o Buñuel, no tienen hectokilómetros de película. Y produce una concentración de los actores y de los técnicos más que el digital, creo que sí. Y también todos estos jóvenes actores jóvenes, fue un poco la primera vez que rodaban en película. Cuando se presenta la película en Locarno, que Sí. si no recuerdo mal ganó el premio a la mejor dirección, ¿Sí? ¿cómo fue el contacto con el público? Sí, Es la primera vez que se ve, ¿no? En el con público. sí, fue la primera internacional. Fue una gran sorpresa porque tenía una película en competición oficial 20 años atrás con Dr. Chance, una película en color, rodada en Chile, con Joe Strummer, el cantante de The Clash, o Marisa Paredes, Pedro Esch, etc. Sí, pero estaba muy interesado de ir a Locarno por este año porque Cannes estaba el año pasado más, no sé. Y Locarno parecía estar un poco un punto de resistencia, Claro. ¿verdad? Que eso es lo que se le acusa a Cannes, ¿no? ¿Cómo? Lo que se le acusa a Cannes, que sea más revolucionario, ¿no? Sí. Y Locarno No, lo es, ¿no? pero Cannes en el pasado era Sí. mucho más reflexionado. Estaba un festival peligroso, porque eso estaba un poco el festival para los maestros, para el último Fellini, el último Orson Welles, y también películas no esperadas, Vale. como solamente Glauber Rocha o Jim Jarmusch. Pero las películas medias puede estar peligroso porque las películas pueden estar matadas por Cannes. Y mi primera película fue presentada en Cannes, en una selección paralela. En el 85, ¿no? Sí, 85, sí. Había películas de Garel o películas de Raúl Ruiz. Siempre hay, ¿no? ¿Cómo? De Garrel siempre hay, como produce muchas películas. Sí. Pero este no estaba un malo tiempo, creo, este tiempo. Bueno, o también el cine cambió, Pero, y fue una gran sorpresa de tener una muy buena recepción por la prensa en Locarno. Y qué sorpresa de tener el premio. Y creo que fue muy importante para la película de tener el premio, el Leopard. Sí, El leopardo, me gusta el leopardo. Y después hemos hecho muchos festivales, 30 o 35, entre Sudamérica, Rusia, Asia. Y es muy interesante de ver que el cine puede... es un idioma internacional. Sí, completamente. Y por ejemplo, en Francia dice, no comprendo, es extraño de ver coreanos o peruanos o rusos de Vladivostok y dicen, super, es la película que esperábamos. Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador, o una de ellas. Con que me digas una es suficiente. ¿Sí? Porque todos tenemos muchas. Sí. No, decía que No vale que sea de Jacques Tourneur. No. La última película, porque como trabajo mucho, la última película que me ha traumatizado por su calidad increíble, la sorpresa, fue Viridiana de Luis Buñuel. He visto en la Cineteca francesa
No conocía esta película desde el principio, y todo el estilo fue dans une jovialité, je ne sais pas comment dire. J'étais ravi. Cette película pour moi fue un ravissement. Je rigolais, fue muy sensible por el humor, humor negro, c'est el estilo totalmente limpio, no sé, pas propre, limpide, claro. Claro, es un real clásico, para mí, una economía de real cine clásico, porque el cine clásico no es convencional, pero hay esta evidencia de la narración, my God. Pues, señor Ozan, Monsieur Ozan. Muchísimas gracias. Merci y hasta la próxima película. Espero sí. Gracias.